Hola, buenos días. El estudio de esta semana, el número 23 de nuestro libro Soy Respuesta, se titula Permanecer en libertad. Y los textos que vamos a leer están en Gálatas 5, versículo 1. Y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y el siguiente está en Gálatas 5 también, versículos 13 a 15. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta palabra para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Creemos en la gracia de Dios, que por su favor inmerecido nos concede la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esta gracia nos hace libres de toda esclavitud espiritual y religiosa. La pregunta que los creyentes debemos hacernos tarde o temprano es: ¿qué haremos con nuestra libertad? Cómo utilizamos la libertad que Dios nos concedió revela en gran medida nuestra gratitud, compromiso y fe. La libertad en Cristo se obtiene rápidamente por medio de la fe. Aprender a caminar en libertad es un proceso de crecimiento y aprendizaje que durará hasta que estemos junto al Señor. La libertad siempre exige responsabilidad. De lo contrario, volvemos a ser esclavos de aquellas cosas sobre las que no asumimos el control. Mantener la libertad. Nuestra responsabilidad es vivir para aquello que fuimos salvados. La salvación en Cristo nos da la libertad del poder del pecado. Pero no solo eso, también nos habilita para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. No se nos salvó solo para sacarnos del infierno y llevarnos al cielo. Fuimos salvados para poder caminar en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros, como dice en Efesios 2, versículo 10. ¿Cómo mantenemos esa libertad? Siendo responsables en vivir para la asignación que nos fue dada. Usar mal la libertad es utilizarla para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:13. Se nos hace la advertencia de que esta libertad no debe confundirse con el libertinaje. Se trata de no interpretar la libertad como derecho a pecar, de no construir la libertad como si fuera el privilegio de hacer todo lo que nuestro yo quiera hacer. La libertad es poseer la capacidad y el deseo impartidos por el Espíritu Santo de hacer aquello que es la voluntad de Dios, lo correcto. La libertad es la que nos permite gozar de las promesas de Dios, experimentar un gozo inefable, gustar de una paz inigualable y una plenitud que sacia completamente. Nada puede igualarse a las riquezas del reino de Dios, a experimentar la plenitud del Espíritu Santo y su poder actuando en nosotros. La libertad que nos dio Cristo es lo más valioso que tenemos, porque nos concede poder para permanecer unidos a Él. Libres para amar y amar para ser libres.
El mejor remedio para permanecer en libertad es también parte de su propósito, el verdadero amor al prójimo. Por eso dice en el versículo 13, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esto se manifiesta no en meras palabras, sino en obras de amor en servicio constante y mutuo. Se nos dice que hemos de servir a los demás hermanos en todo. La palabra servir en su original es esclavitud y está puesto como una orden, como verbo imperativo. Cuando el servicio al prójimo se ejerce con amor, lejos de ser un obstáculo a la libertad, es el remedio que la defiende, la protege y la perfecciona. Dice el texto que debemos servirnos por amor. ¿Qué clase de amor es este? Es algo más importante que un amor de hermanos o filial. Es mucho más amplio y profundo. Es el amor de Dios. En griego, ágape. El comentarista bíblico William Hendrickson lo define así. En el amor ágape está comprendido todo esto: profundo afecto, ternura abnegada, compasión genuina, prontitud para dar ayuda, gran esfuerzo para promover el bienestar del hermano y, en un sentido amplio, el del prójimo. Longanimidad y perdón. Definitivamente un amor así solo puede venir de Dios. Es Él actuando en nosotros el que nos faculta para amar así. Sostener nuestra libertad requiere indefectiblemente de la obra del Espíritu Santo, que nos capacita para amar y servir de la misma manera que lo hizo Jesús. Somos libres para amar al prójimo y amar al prójimo sostiene nuestra libertad. Somos animados a mantenernos firmes, a no perder aquello por lo que Jesús entregó su vida. El negarnos a nosotros mismos es una tarea cotidiana. Nuestro yo siempre va a buscar aquello que le ofrezca satisfacción sin medir el costo, sin preocuparle el daño que pueda hacer. Eso nos llevará de nuevo a la esclavitud del pecado y de nuestra propia naturaleza carnal. La libertad se sostiene en primer lugar desde el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Dice el proverbio, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. En Proverbios 16, versículo 32. Necesitamos entender que la libertad verdadera en Cristo no es hacer lo que me dé la gana, sino poder hacer lo que Dios demanda. La libertad no es ser esclavos de nuestro yo, sino de Cristo. Se trata de una paradoja extraordinaria. Soy libre cuando soy esclavo de Jesús. Cuando experimentas la libertad de Cristo, sabes que nada podrá igualarse a ella. Tienes que asumir tu responsabilidad de permanecer firme en esa libertad, por amor, por gratitud, por obediencia. Tu libertad te permite conocer a Dios, experimentar su amor. Su amor te capacita para amar y servir como Jesús. Obedezcamos la palabra de Dios, permanezcamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no volvamos a la esclavitud. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención? ¿Por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que tengáis un buen y bendecido día.